¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esto que es las revisiones del Tour de France femenino, de las etapas del Tour de France Femmes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Hoy una etapa de puro poder vikingo. Así es, Sigrid Hauseth, la corredora, la campeona de Noruega, se lleva la victoria en una etapa realmente emocionante, muy emocionante. Nos tenía al borde de la butaca porque vaya que se hizo un recorrido de pura fuerza, de pura resistencia, del más puro estilo vikingo, fuerza y voluntad, que bueno, le logró dar la victoria a esta corredora Sigrid Hauseth. Pero bueno, vámonos a detallar un poco las acciones. Sucede que al kilómetro comenzaban las acciones, empezábamos a pasar la frontera entre Suiza y Francia. Ya lo decíamos ayer, una etapa, un recorrido en el que nos encontrábamos a 11 kilómetros de iniciado esta competencia, esta jornada, pues un ascenso importante, y este fue el Col de la Fusil. Muchas de las corredoras estarían sufriendo para mantenerse en el pelotón en esta primera subida. Un retiro más para el Intermarché, el Lotto Intermarché. Vamos a ver cómo se comportan las corredoras del Lotto Intermarché, porque bueno, ya solamente quedan 3 corredoras, 2 acompañantes y nuestra compatriota Romina Hinojosa. Solamente 3 corredoras ya del Lotto Intermarché. Vamos a ver cómo llegan. Han sufrido mucho en estas jornadas. Esperemos que puedan terminar por lo menos el Tour de France, el recorrido, y les echamos la mejor de las vibras. Les mandamos la mejor de las vibras a Romina Hinojosa y a sus 2 compañeras de aventura en esto que es el Tour de France Femmes, en sus etapas. Mañana es una etapa contrarreloj. Vamos a ver cómo les va, pero ojalá que puedan terminar esta competencia. Puk Peters pasaba primero el premio de montaña en el Col de la Fusil, se llevaba 10 puntos, seguido de Nikola Noskova con 8 puntos, y Liane Lippert se hacía con 6 unidades en esta competencia, en esta clasificación por la reina de la montaña, la clasificación a lunares. Llegaba el Col de la Yuc, ya decíamos, nuevamente Puk Peters pasaba primera, Nikola Noskova segunda y Talita de Jong pasaba tercera. 3, 2 y 1 punto se llevaban. Y a 113 kilómetros de meta ya empezaba Sigrid Hauseth a mostrar interés por llevarse la victoria, un ataque a 113 kilómetros de la meta de esta corredora noruega. De ahí nos íbamos al Col de la Sabine, 5.6 kilómetros al 5.2%, y ahí a 88 kilómetros de meta Sigrid Hauseth se iba en solitario buscando la gloria para llevarse la victoria en esta etapa. 88 kilómetros en solitario, realmente una hazaña, algo que yo no había visto en el ciclismo de las damas, al más puro estilo de Pogačar. Pero vaya que tuvo fuerza la corredora de Noruega, la campeona nacional, para poder mantenerse durante todo este tiempo en cabeza de carrera. Y de ahí, bueno, pues nos íbamos en descenso al sprint en Champagnol. Pasaba primero Sigrid Hauseth, la seguía a 74 kilómetros de meta, arrancaba Lotte Kopecky para intentar cazarla a 74 kilómetros de meta. Realmente fue una competencia, veíamos las imágenes en las que las 2 corredoras no cedían terreno, una no se dejaba cazar, la otra no desistía en el intento por alcanzar a la corredora que iba en cabeza de carrera, y eso nos tuvo al borde de la butaca todo el tiempo. Lotte Kopecky y Sigrid Hauseth, que no se dejaban una de otra. Logró meterles mucho tiempo al pelotón, casi 5 minutos, esta corredora Sigrid Hauseth, y bueno, pues se hacía virtual. Al kilómetro 30 ya la manejaban como la virtual líder de la competencia, la virtual poseedora del maillot jaune. Pero bueno, todavía faltaba ver si Lotte Kopecky podía alcanzarla o no, o si el pelotón podía recortar esa diferencia. Al final veríamos lo que pasaría, porque realmente no se dejó esta corredora alcanzar. De repente Kasia Niewiadoma intentaba salir, Kim LeCour también intentaba salir en su casa, pero bueno, en el sprint, en el Col de Champagny,
se hacía un sprint bonificado y bueno, lo pasaba primero obviamente Sigrid Hauseth, que seguía en cabeza de carrera. 6 segundos le daban en esta bonificación. Lot Kopecky se hacía con 4 segundos y Kim LeCourt podía obtener 2 segundos de bonificación en este paso. De ahí nos íbamos, estuvo a punto de cazarla Lot Kopecky, estuvo a solamente 10 segundos de poder alcanzarla, pero no pudo aquí. A 14 kilómetros de meta empezaba a desistir, no lograba recortar la diferencia con la corredora de Noruega y se iba en solitario. Últimos kilómetros, un esfuerzo impresionante, veíamos las imágenes, cómo sudaba, cómo transpiraba, la sal en la ropa, vaya que tuvo que hacer un esfuerzo mayúsculo la corredora de Noruega, Sigrid Hauseth, para llevarse esta victoria merecidísima. No pudieron alcanzarla, una corredora que tuvo los arrestos y que tuvo toda la determinación para que 88 kilómetros en solitario no pudieran alcanzarla. Por ahí veíamos al final algunas corredoras que desistían en el intento, mucho viento, en fin, una jornada en donde les pesó demasiado tratar de alcanzar a esta corredora, que se hace con su victoria el día de hoy, la tercera etapa, y se hace con el suéter de líder. Se lleva el suéter de líder desbancando a Lorena Vives. Y bueno, vamos a ver cómo queda la clasificación general. Sigrid Hauseth en primera posición, seguido de Kim LeCourt a 2 minutos 02. Logró meterles más de 2 minutos al pelotón, que bueno, estuvo casi a 5 minutos. Pudieron recortarle un poco, pero no les dio para alcanzarla. Demi Vollering continúa tercera a 2.06, Noemi Rush a 2.10, Marianne Vos también a 2.10 y Cédric Herbaol a 2 minutos 10. En los puntos, Lorena Vives se mantiene a la cabeza con 111 unidades. Sigrid Hauseth, que gana en la etapa de hoy varias unidades en esta clasificación, está en segunda posición con 55 unidades. En la montaña, Puck Peters hoy obtuvo varios puntos, 18 unidades, sube 8 peldaños. Nicola Noskova del Cofidis, 14 unidades, y Sigrid Hauseth 11 unidades, que el día de hoy pues obviamente que tuvo una buena colecta de unidades. En las jóvenes, Paula Blasi continúa a la cabeza, la corredora del UAE Team Limad, seguida de Isabella Holmgren del Lidl Trek y Antonia Niedermayer del Canyon SRAM. Bueno, pues ahí están las clasificaciones. Etapón de Sigrid Hauseth, merecidísimo, una vikinga total, una guerrera que no se dejó alcanzar y que hoy se llevó la victoria. Pero bueno, vámonos a la jornada número 1 del Tour de Polonia. Mucho que comentar, pero bueno, al final un sprint en el que el corredor más fuerte, Jonathan Milan, luciendo el suéter de campeón de Italia, lo estrena en esta edición 83 del Tour de Polonia. Un recorrido de 234 kilómetros. Jonathan Milan se lleva la victoria sobre Paul Manier en un sprint muy apretado, pero bueno, la condición de campeón de Italia de Jonathan Milan así lo hace ver. Se hace con la victoria en la etapa número 1 del Tour de Polonia. Y así las cosas, ya lo saben, aquí seguiremos revisando más ciclismo internacional, las grandes competencias del ciclismo en Europa y en todas las latitudes. Ya lo saben, suscríbanse, denle like si quieren ver más videos. Ahí estamos en YouTube, Jorge Durán Cycling, y en Facebook también como Ciclismo Total UCI. Nos vemos mañana, contrarreloj individual en las damas en el Tour de France Femmes y la segunda etapa del Tour de Polonia. Hasta mañana.